Bueno, pues se abre la sesión del pleno ordinario de hoy, día 30 de noviembre. Perdonad la tardanza, pero es que ha habido una confusión. Elena, que es la primera vez que nos acompaña como secretaria, se ha perdido. Pues no sé si la encendí o la avisamos. Sí. Yo creo que sí. Vale. Entonces es la primera vez que nos acompaña y se ha perdido. Entonces, ¿Sabes si encendió no viejo el vídeo? Sí. estamos los 10. Ah, que sí, vale. Sí. Estamos los 10 que... Bueno, pues pasamos al orden del día, que el primer punto, es la propuesta de aprobación del acta del pleno extraordinario que se celebró el día 5 de noviembre. ¿Habéis detectado algún error material o de hecho para corregir en el acta? ¿No? Entonces pasamos a la votación. ¿Vosotros? ¿Sí? ¿Votáis favorablemente vosotros? Nosotros también. Todos. La señora concejala no va a tomar posesión. Entonces, estamos bien ahora mismo. Pasamos al segundo punto, que es la toma de posesión de Josefina Olmedo Garrido como concejala del Ayuntamiento de Cajas. Tras la renuncia de Antonio Castelnado como concejal, pues se comunicó a la Junta Electoral Central el hecho y han mandado las credenciales de la nueva concejala, que es Josefina Olmedo Garrido, y la posesión como nuevo concejal de este ayuntamiento. Sí. Vale. Prometo por mi conciencia o no cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Cajas con lealtad al Rey, guardar y salvaguardar la Constitución como norma fundamental del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen y en el Real Decreto 707/79 de 5 de abril. Toma posesión, pasa a ocupar un sitio. Darte la bienvenida, María José. Esperamos que esta andadura que te toca sea lo más llevadera y agradable posible, y ya está. Pasamos al punto 3 del orden del día, que es aprobación definitiva del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. ¿Habéis recibido la documentación? Sí, pero precisamente por ese motivo, por haberla recibido ayer, a última hora, sin el plazo estipulado, proponemos dejar el punto sobre la mesa. El plan es aprobar definitivamente porque ya está, es el mismo plan que tuviste la anterior vez, se ha expuesto al público, Sí, ha cumplido los requisitos. pero Que termine. no, pero tenía la palabra yo. Perdón. Es que Que lo hemos dicho ya varias veces, ha pasado muchas veces a lo largo de esta legislatura. Nosotros, a pesar de haber visto la documentación con anterioridad, tenemos que comprobar que esa que hemos acordado y que hemos traído a pleno otras veces, no nos ha dado tiempo a revisarla para ver si lo que vamos a votar es realmente lo que hemos visto anteriormente. la documentación La documentación estaba del ayuntamiento y no Sí. obliga a enviarla. Simplemente con esta disposición de los señores concejales en las oficinas municipales. Ya, Y pero esos 2 días sí están, se han Conectar. Y eso sí se ha cumplido, por la legalidad se ha cumplido.
Sí, pero nosotros tenemos desde hace unos plenos la costumbre de recibir la documentación por correo electrónico. Pero no ha habido ninguna ilegalidad desde objeto de... Nadie ha dicho que haya habido una No digo ilegalidad. para que dé lugar al objeto, a dejar el objeto del asunto sobre la mesa. Bueno, es una propuesta que puede hacer la presidencia. No, yo no voy a proponer dejarlo sobre la mesa. Bueno, Nosotros traemos el punto para la aprobación definitiva, porque se ha cumplido con todos los requisitos que se exigen. Además ya conocéis el plan municipal de vivienda que es de la fecha anterior. Es cierto lo que dice Pablo, de que no se ha recibido la documentación en el tiempo estipulado y como debería de ser, que lo hemos repetido durante 3 años y medio, pero también es cierto lo que dice la señora secretaria, así como también Ernesto, que la documentación está a nuestra disposición, así como nosotros en principio Lo que es obligatorio es que la convocatoria esté dentro del la plazo que convocatoria nos se hace y la convocatoria se ha hecho dentro de las previsiones y nosotros la verdad es que en principio nos abstenemos. Entonces, ¿votó a favor? Nosotros, ¿No hay debate? 3. ¿No se abre debate sobre el punto? Ya se ha iniciado la votación. No sé, Una vez de la votación ya si es que la debate, en fin, si es... Claro, pero es que la señora alcaldesa la que tiene que dirigir en la sesión y tiene que dar paso a los grupos. Yo le he dado paso a ella para que diga municipales. lo que quiera y ella lo que ha dicho es que ellos se van a tener, ha dicho su opinión directamente. Yo no le he impedido que diga lo que No, necesita. pero, Entonces, ¿tiene cuenta seria? pero que estamos ya votando, que no hay Sí. debate. Nosotros votamos a favor. Somos 3. ¿Y vosotros? En contra. Hay 3. Esos son 3. Hay empate, se produce una nueva votación o el voto de cada uno. Hay un empate, porque la atención de nosotros no enfrenta, entonces ya se hace una segunda votación. ¿Pero basta con que se apruebe con mayoría relativa o tiene que ser absoluta? Con mayoría simple. Entonces, el voto, por ejemplo, de ella serviría el voto de calidad de... Sí. Dejarlo encima de la mesa. Yo voto o voto en contra. Yo. Yo la verdad es que pienso que es algo que el plan municipal ya se ha estado viendo todas estas meses, ¿no? Eso es que Sí, pero lo mismo que te dieron una parte para reformar, no se reformaron, no sabemos si hay otra cosa nueva o no hay otra cosa nueva. Yo no lo he visto tampoco. Que estaba en el ayuntamiento, pues sí. Tiempo ha habido para que se diga pues, Pero también cuando hemos tenido tiempo de ver otras cosas y no lo hemos visto porque no han estado. esto estaba. ¿Ha habido alegaciones? No, ninguna. bueno, Ya el informe dejamos respecto de que no ha habido voto... alegaciones. Voto nominal. Voto. Sí, por supuesto. José, Yo no tengo. Pipa, Tengo. yo voy a votar que sí. Mónica. No, sí, sí, voy a votar que sí porque yo creo que también es responsabilidad de todos nosotros y de la documentación al pleno. Lo digo como portavoz de este grupo, que sé el trabajo que llevo durante estos 3 años y medio. Y sabéis mi situación profesional, que estoy fuera, y me la veo y me la deseo. Entonces, si no ponemos todo un poquito de nuestra parte, yo confío que el plan es tal y como se ha ido tramitando en estos meses. Y O sea, que es un tenemos voto- que ser responsables todos, voto tanto los que gobiernan como los que estamos en oposición, bajo mi punto de vista. Que no se ha mandado la documentación con tiempo como para estudiarlo vía online, vía internet, pues sí, pues muy bien, todo eso estoy de acuerdo, pero que la documentación estaba también en el pleno y yo creo que es responsabilidad y
todos estamos obligados a poner un poquito de nuestra parte. Me gustaría A mí, intervenir. yo lo he visto muy por encima, evidentemente, muy por encima, porque yo ayer me acosté muy tarde, pero no, tampoco. Podía haber ido también al ayuntamiento y no he podido ir, pero cualquiera de nosotros deberíamos haber ido a ver la documentación. Entonces, yo voy a favor. Sí, que el sentido del voto no es porque no hayamos tenido tiempo de ver la documentación. El que no hayamos tenido tiempo de ver la documentación se corresponde con la propuesta de dejarlo sobre la mesa. Una vez no se deja sobre la mesa, nosotros no votamos que no por irresponsabilidad. Precisamente votamos que no porque creemos que es un mal plan para este ayuntamiento, para este municipio, porque es un plan que es un copia y pega de los otros 100 planes que ha hecho la Diputación para el resto de municipios de la provincia, y que además no propone soluciones específicas para Cajas, y que además no ha contado con la participación ni de los vecinos ni de los colectivos del municipio, cosa a la que está obligado por ley. Con lo cual, por todas esas razones es por las que votamos que no, como ya votamos, como ya a pesar de haber hecho un acto de responsabilidad en la vez anterior, en la aprobación inicial, y haber conseguido introducir algunas modificaciones al documento, seguimos pensando que este es un mal plan para Cajas. O sea, que más responsables que nosotros, que nos lo hemos trabajado a pesar de ser un documento copia y pega, yo creo que no nos puede estar y coherente, no hay más. Y 4 hojas de apuntes. Sí, claro. Ah, no, pero has entendido que Con no... referente al plan. Claro, no, sí, esa es la historia, que todos nos hemos trabajado ese documento. No sé por qué se habla de responsabilidad. Esta ya, pues bueno, me hubiera gustado haberlo leído y comprobar que está justificado lo que hablamos en su momento. Si se deja sobre la mesa, se aprueba la próxima. Que no, mi voto hoy en día es no. Pero José, de formal, lo mismo que la documentación. Estaba Los formales podéis disponer de ella, habéis podido disponer de ella en el plazo legal que se establece. No ha habido ninguno, se lo ha mandado por correo electrónico, pues no en 5 es días excusa. no da tiempo, a los que estamos trabajando, no da tiempo de estar leyéndote el plan de la vivienda, que son 300 páginas, de recibir la Junta de Gobierno local allá a las 2 y 5 de la madrugada. Pero la Junta de Gobierno local mes de junio, de julio, de agosto, de septiembre. Pero es decir, eso no se aprueba hoy. no se aprueba, pero sí se da. Sí, pero eso podía esperarse a leérselo días después del pleno. Pues, pero sí se da, por ejemplo, toda la parte de los decretos que no sabemos ni por qué, porque no tenemos la Junta de Gobierno local. Es decir, que con esa ineficacia que estamos viendo que hay, mi voto hoy en día para eso es no, directamente, además de que si no se queda en la mesa. La relación de decretos que se va a mandar, que va en el expediente, es del mes de noviembre. Pero el mes de noviembre no puede, es que no ha habido junta de gobierno, porque desde que Antonio Castanado dejó su acta de concejal, no ha habido junta de gobierno. Hace 2 meses que no hay junta de gobierno. Luego la relación de decretos no tiene nada que ver con la junta de gobierno porque no ha habido junta de gobierno. Sí, y yo creo que esto ya se ha hablado en más de una ocasión. Ya está. Nuestro voto, Elena, sigue siendo el mismo. Es que sí. Tenemos que llegar al momento. Sí, han votado todos. No, ellos no. Ellos sí. Ellos han dicho que no. ¿Yo abstención o en contra? En contra. Cuatro en contra, ¿no? 4 a favor. No sé, 4 en contra. Y 3 abstenciones. 4 en contra, 4 a favor y 3 abstenciones. 4 El voto de calidad de la alcaldesa. sí se decide. No, por decretazo no. Por voto de calidad que lo estipula la ley, así eso no es decretación. La ley contempla que el voto de calidad de la alcaldesa existe y se puede usar. Pasamos al punto siguiente, que es el punto número 4, denominación del parque de la calle Jazmín con calle Cañado.
Al final de la calle Cañada, en intersección con la calle Jazmín, había una zona verde que hemos convertido en un parque, lo hemos dotado de un equipamiento biosaludable, y se nos planteaba la idea de tener que poner un nombre, y se nos ocurrió ponerle el nombre de nuestro vecino Paco Jiménez. Y pensamos en él por más de una circunstancia. Voy a leer un poco todas las cosas que hemos tenido en cuenta para pensar en él, porque creemos que se lo merece. Paco Jiménez es autor de 4 libros, 2 de poesía, Cosas de mi alrededor, y Poesía y coplas mías, y 2 de fotografía antigua de personajes y paisajes de Cajas, titulados En los tiempos de blanco y negro, de 1880 a 1980, y el segundo, que se llama Donde llegan los recuerdos. Tiene también publicada poesía suya en varios programas de nuestras fiestas patronales. Asimismo, distintas corporaciones municipales han puesto poesía de don Francisco Jiménez Rodríguez en distintos puntos del municipio, como son la puerta de entrada al Polideportivo Municipal y en la rotonda de entrada a Cajas, con la letra del himno local. Es creador de la letra del himno de Cajas, que se aprobó oficialmente por la Junta de Andalucía en el año 2014. Es creador también de la famosa Carmela de la Seda, particular tarasca de nuestras fiestas patronales. Fue fundador del Festival Nacional de Puebla, primer escalón, festival que se ha desarrollado desde el año 2003 a 2016, por el que han pasado artistas noveles y de reconocido nivel como Rosita Ferrer, Alifa Soto, Conchita Bautista, Maruja Lozano, Pedro Gordillo, Mariquilla, Curro Albercín, Rafael Rabay, Marián Conde, Betty Misiego y el Coro Coquero de Torremolinos. Posee en su vivienda familiar el museo dedicado al torero granadino El Fangui y a la copla, único museo existente en España de estos géneros, siendo visitado por personas de distintos puntos de la geografía provincial, autonómica y nacional. Fue el pregonero en el año 2011 de las fiestas patronales de San Francisco. Desde el año 2002 hasta el año 2016 fue colaborador activo en la emisora municipal Radio Cajas, realizando un programa semanal dedicado a la copla llamado Copla se llama Copla, con gran audiencia de oyentes y entrevistando en el mismo a lo largo de los años de emisión a artistas de la talla de Marifé de Triana, Gracia Montes, Juanito Valderrama, Lolita Sevilla, Paquita Rico, Macarena del Río y un largo etcétera. Componente y presidente de la Asociación Local Coro Flamenco Virgen de los Dolores desde 1994 a 2008. Fue componente de la Comisión de Fiestas desde el año 1997 hasta 2010 y hermano activo y miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad Patronal de San Francisco de Asís y Nuestra Señora de los Dolores. Ha participado en diversos actos poéticos y culturales como la Balada Poético-Musical de Otoño, el Festival de Poesía Grito de Mujer o la tertulia poética Blanco y Negro, todos ellos celebrados en este municipio de Cajas. Es presidente de la Peña Taurina del novillero local Josedete y finalmente don Francisco Jiménez Rodríguez fue corporativo de este ayuntamiento, siendo concejal delegado de Cultura y Festejo en la legislatura del 2003 al 2007. Y además Paco es nacido, es oriundo en Cajas y vecino de Cajas, con lo cual creemos que reúne todos los requisitos como para que se pensara en él para no poner el nombre de esta plaza. Si queréis intervenir. Bueno, para el Grupo Popular, hablar de Paco Jiménez, para cualquier miembro del Grupo Popular de esta corporación, así como para el Partido Popular de Cajas, es hablar de un amigo. Cajareño de pro, artista, poeta, cantante, amante de la copla, ha sabido llevar el nombre de Cajas, de su querido pueblo, por cada rincón de la provincia de Granada, de Andalucía y de toda España. Él nos ha enseñado a amar y a querer nuestro pueblo, nuestras costumbres y nuestra historia, porque nadie como él ha sabido defenderla. Como bien ha dicho nuestra alcaldesa, presidente del coro, rociero, presidente actualmente de la Peña Taurina, miembro de la hermandad, locutor de la emisora de radio. Es de esas personas que pasan por tu vida y te dejan huella por su forma de ser, entregado a todo lo que hace, generoso, servicial, simpático, como él solo, y lo más importante en esta vida, ser buena persona. Hombre polifacético, a su trayectoria artística, cultural, poética, hay que sumar también su trayectoria política. Un orgullo para el Partido Popular haber sido concejal de Cultura durante la legislatura 2003-2007, con un magnífico trabajo reconocido por todos los vecinos, aunque en muchas ocasiones cuestionado por la oposición de aquellos años.
Desde este grupo popular nos atrevemos a decir que fue la época dorada de la cultura de este municipio. Fue el precursor de la recuperación de las tradiciones como el carnaval, la quema de Júa, creó el personaje de Carmen de las Heras junto a Juan Antonio Carrillo, diseñó y creó el primer festival del primer escalón que durante muchos años trajo a jóvenes valores de todo el panorama nacional de la copla. Curiosamente, un certamen que ha suprimido la actual concejala de Cultura, que es nuestra alcaldesa. Ha escrito 2 libros de poesía editados por el Ayuntamiento y 2 libros de fotografías de familias de Cajas patrocinados por él mismo. Por esto y por mucho más, podríamos decir muchísimas más cosas de Paco, se merece una plaza que lleve su nombre y por ese motivo nosotros vamos a votar a favor. Sí. ¿No sería maravilloso un pueblo donde el nombre de los espacios públicos no fueran manifestaciones políticas ni exaltaciones de personas? Imaginemos que todos los espacios públicos de un pueblo fueran de 3 formas diferentes nombrados. 1, nombres de especies de plantas, por ejemplo. 2, nombres que indiquen caminos y direcciones, por ejemplo, calle Camino del Azurio, Paseo de Huertos Vega, Avenida de Dila. Y 3, hechos históricos que recuerden la historia cotidiana de ese lugar, por ejemplo, Vía del Tranvía, porque por allí pasaba hace décadas. Calle Molino, porque allí había antes un molino. Calle Escuela, porque había un antiguo colegio, etc. En última instancia, ponerle el nombre de una persona viva a un parque es un riesgo. No en este caso, seguramente. ¿Se imaginan que alguna corporación hubiera denominado una plaza con el nombre Josep Borrell? Ahora habría que cambiar el nombre con el perjuicio que conlleva para la gente, que tendría que cambiar todo tipo de documentaciones bancarias, de identidad, o modificar el nombre de la plaza, por ejemplo, por el de Josep Borrell, dimisión. ¿Cómo se puede imaginar? No tenemos nada en contra del señor Francisco Jiménez, pero creemos que ya es hora de despolitizar y despartidizar todos los rincones del espacio público. Pasamos a la votación. Nosotros votamos a favor. ¿Nosotros? No abstenemos. Nosotros también votamos a favor. Pasamos al punto 5, que es la declaración institucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, promovida por las 8 diputaciones provinciales. Hay, como todos los años, ahora un acto a las 12, vamos a hacer un receso si no hubiera terminado el pleno, porque vienen los críos del colegio a leer en algo y a hacer un acto en la puerta de la plaza. Entonces, leemos nosotros de todas maneras la declaración institucional. ¿Me quieres leer? El manifiesto que hace la declaración institucional de las 8 diputaciones de Andalucía. Cada 25 de noviembre, instituciones, asociaciones, entidades y ciudadanía en general apoyamos campañas que nos ayudan a combatir la violencia contra las mujeres. A pesar de ello, la violencia de género machista sigue siendo un lastre, una asignatura pendiente en la sociedad libre y democrática que tenemos. A día de hoy, cada 25 de noviembre, seguimos contando mujeres asesinadas, denuncias, acosos, violaciones, agresiones múltiples. En el transcurso de este año, 43 mujeres han sido asesinadas, 971 desde enero del año 2003 y 27 menores desde 2013, fecha en que comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes. Según el barómetro 2017 del Centro Reina Sofía, en nuestro país, 1 de cada 4 jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja y el 42,6% de las chicas de 16 y 17 años ha sufrido violencia de control, como puede ser la fiscalización de sus redes sociales o establecimiento de reglas como sobre cómo vestir, entre otras. Este año 2018 ha estado marcado por el caso de La Manada, donde se ha puesto de manifiesto la persistencia de una cultura de la violencia en todos los ámbitos y espacios de la vida de las mujeres, así como la posición de vulnerabilidad de todas ellas. Entre las muchas razones que sustentan esta cultura de la violencia, hay estudios que señalan la correlación existente entre consumo de pornografía y violencia sexual.
Ya el 23 de septiembre de 1993, el Parlamento Europeo concluyó así: la pornografía es una forma de violencia sexual ejercida contra las mujeres, debido a que promueve una imagen de la mujer estereotipada, enalteciendo la violencia o la degradación, y atenta contra la condición y calidad de vida de las mujeres, e incluso menosprecia sus derechos básicos. Los medios de comunicación recogen los datos de un estudio realizado por la asociación Protegeles, según el cual el 10% de los consumidores de pornografía son menores de edad y cada vez se inician en este consumo a edades más tempranas. También señala que el 53,5% de los españoles de entre 14 y 17 años ve pornografía en Internet. Se hace evidente la necesidad de hacer hincapié en la educación efectivo-sexual de nuestra juventud, siendo imprescindible comenzar a desarrollarla desde la más temprana edad. No obstante, la lucha contra la violencia machista cuenta con un gran aliado, el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que implica a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones de todo el territorio nacional. En este 25 de noviembre, las Diputaciones de Andalucía queremos poner el acento, una vez más, en la complicidad necesaria de todas y todos, ciudadanía e instituciones, para condenar, rechazar y aislar los comportamientos, actitudes y comentarios machistas a los agresores, a los consumidores de esclavas sexuales, mujeres y niñas, a los asesinos, a los abusadores. Necesitamos más que nunca una participación más activa de la sociedad, haciendo un llamamiento explícito a legisladores, a medios de comunicación, a empresas y demás entidades para la creación de una red sin fisuras contra todas las violencias. Por todo ello, las Diputaciones de Andalucía nos comprometemos a reforzar las medidas necesarias y coordinadas entre administraciones públicas, privadas, entidades y asociaciones de mujeres para erradicar la violencia machista y efectuar especialmente acciones dirigidas a la población juvenil. Realizar actuaciones que impliquen y sumen a toda la ciudadanía en el compromiso por la igualdad y el rechazo de los agresores. Desarrollar campañas a lo largo del año recordando lo que aún nos resta para conseguir la igualdad real. Instar a todos los poderes públicos o privados a implicarse activamente contra la violencia machista. Crees que podrás callarla, pero no podrás callarnos. Esa es Y pasamos al punto sexto del orden del día, que son mociones de los grupos municipales, que ha habido solamente por parte de Ganemos. Y ¿queréis leer? Sí. ¿Leéis por orden de entrada o por orden? Sí, por orden de entrada. Bien. La primera es mostrar el rechazo a la decisión del Tribunal Supremo con respecto al tema de las hipotecas. Voy a la exposición de motivos. El pasado 18 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que establece que serán los bancos y no sus clientes quienes asuman el impuesto sobre actos jurídicos documentados. El más importante que se paga cuando se formaliza un préstamo de una hipoteca. Este fallo responde a un pleito que mantenía la empresa municipal de vivienda de Rivas Vacía Madrid, entidad que preside Pedro del Cura, también alcalde de esta localidad, gobernada por Izquierda Unida, en la Comunidad de Madrid, perceptora del tributo. El alto tribunal sentencia ahora a favor de la empresa municipal, al tiempo que cambia su propia doctrina y varía la jurisprudencia hipotecaria. Sin embargo, tan solo un día después, el Tribunal Supremo suspendía de manera insólita el fallo de la Sala Tercera por su grave repercusión económica y social, y aplazaba la decisión final para el pleno que se celebraría el 5 de noviembre. El 6 de noviembre, en menos de un mes, hemos conocido que el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, convocado de forma irregular, ha enmendado la doctrina consolidada por la sección del Tribunal Experta en materia tributaria para favorecer a la banca privada. El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás y ha decidido que sea el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas. Sin duda, hemos asistido a una de las maniobras que más claramente han evidenciado la subordinación del Poder Judicial a los intereses de la banca privada.
Los bancos cada año multiplican sus beneficios y los salarios de sus directivos, mientras la ciudadanía ve cómo se empobrecen sus condiciones de vida, entre otros motivos por habernos obligado a pagar multimillonarios rescates bancarios. Tan solo bastaron 24 horas para que la banca se impusiera y dejara sin efecto la decisión adoptada el 18 de octubre. Finalmente, y en menos de un mes, el Tribunal Supremo se ha plegado a los intereses de la banca y además lo ha hecho de forma irregular, pues ni existe norma legal alguna que otorgue competencia a un pleno de la Sala del Tribunal Supremo para dejar sin efecto una sentencia firme, ni el Supremo tiene competencias para valorar la repercusión de esas sentencias. Debe limitarse a aplicar estrictamente la ley y dejar que sean los poderes públicos competentes, en este caso el Poder Legislativo o el Ejecutivo, quienes valoren los efectos de las sentencias y adopten medidas políticas si ello se entendiera necesario. Desde nuestro grupo municipal entendemos que nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud cuanto menos arbitraria. Los mismos bancos que han esquilmado la economía de este país y han contribuido a empobrecer a la gente estos últimos años, ahora demuestran su capacidad para intervenir ante las instancias públicas. Los bancos han conseguido torcer a la justicia hasta el punto que deje de serlo. Desde nuestro grupo municipal apostamos por un polo de banca pública que impida el chantaje que hace la banca privada. Además, es imprescindible que, si este país quiere desarrollar una política industrial coherente que favorezca a las pymes, facilite el acceso a la vivienda y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el paro y sea sostenible económica y ecológicamente, ponga en marcha una banca pública. Recientemente el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso propuso impulsar la creación de un polo de banca pública de depósito de inversión a partir de Bankia y su fusión con el Instituto de Crédito Oficial. En una proposición no de ley, el Grupo Confederal abogaba por no privatizar Bankia y que su propiedad sea la de financiar proyectos de infraestructuras, equipamientos públicos y proyectos empresariales a largo plazo. España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con banca pública. En Alemania la cuota de mercado de la banca pública llega al 24% y ha demostrado su capacidad de financiar necesidades de investigación e internacionalización. Hasta el propio Banco Mundial en su informe, repensando el papel del Estado en las finanzas, mencionaba el positivo papel que han jugado los bancos públicos en varios países durante la crisis financiera, para mantener el flujo de crédito, o la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis. Por eso es imprescindible paralizar la venta de Bankia. No existe en el memorando de entendimiento y el term sheet que firmó el gobierno de Rajoy con las autoridades europeas ninguna especificidad sobre el límite para desinvertir en Bankia, sino que es la propia legislación española la que, de forma indirecta, fija un plazo. Por eso es fundamental que el actual Ejecutivo descarte la desinversión. La fusión de Bankia y el Banco Mare Nostrum sitúa a la nueva entidad como cuarto mayor en activos de España. En él se han inyectado 24.000 millones de euros de fondos públicos, 22.424 para Bankia y 1.845 para la ex Banco Mare Nostrum. Es esencial el papel que pueda jugar Banco Mare Nostrum como polo de banca pública para orientar al sector a desempeñar un papel como servicio público. Dirigir la gestión de los ahorros depositados en la banca pública, la atención de necesidades sociales, el desarrollo de servicios públicos de calidad y suficientes y la erradicación del desempleo. Ese debe ser el objetivo de una banca pública que permite impulsar otra política económica centrada en la creación de estructura económica dirigida a erradicar el paro estructural y desequilibrios territoriales. Por ello, nuestro grupo municipal presenta un pleno para su aprobación si procede la siguiente propuesta. El Pleno del Ayuntamiento de Caja muestra el rechazo a la inaudita y vergonzosa decisión del Tribunal Supremo de anular la doctrina jurisprudencial creada por sus propias sentencias relativas al sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados. El Pleno del Ayuntamiento de Caja insta al Gobierno Central a que impulse la creación de un polo de banca pública paralizando la venta de Bankia
y a dirigir la gestión de los ahorros depositados en esta banca pública a la atención de necesidades sociales, desarrollo de servicios públicos de calidad y suficientes y erradicación del desempleo. El Pleno del Ayuntamiento de Cajar comunicará este acuerdo a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Nosotros en principio nos abstenemos. Creemos que los órganos institucionales competentes, el Congreso de los Diputados y Senado y demás administraciones son las competentes, las responsables para tomar las decisiones en este tipo. No queda mucho más que nos abstenemos. El sentido de nuestro voto también la atención, porque nosotros no vamos a entrar, este ayuntamiento no va a entrar a valorar las gestiones del Poder Judicial. Y con respecto, en el punto 1, con respecto a la segunda propuesta, que se dice, el punto 2, nosotros presentaríamos una enmienda a ese punto, que sería instar al Gobierno de España a potenciar el papel del Instituto de Crédito Oficial, ICO, como agencia financiera del Estado en la financiación de proyectos de infraestructura y equipamiento, proyectos empresariales estratégicos y proyectos de pymes, emprendedores y autonómicos y fomento a la exportación. Y B, analizar los fallos del mercado existente en el actual sistema financiero y adoptar las medidas necesarias para evitar la exclusión financiera de personas, colectivos o sujetos económicos con dificultades de acceso al crédito. No lo redactaría igual del punto 2 de la propuesta. ¿De adición o de supresión? Supresión, eso es una enmienda. Pero eso es enmienda de suprimir el punto 2 por el que acaba de ingresar. Nosotros estaríamos dispuestos a añadirlo. Añadirlo sin duda, que el ICO existe porque, todo, pero también que Bankia debe ser una entidad pública porque está pagada por dinero público. Que no podemos añadirla así. Nosotros sustituir lo del banco de pueblo, un pueblo de banca pública. Sustituir a En el caso de que se sustituya, se aprobaría, no sería extensión. Aunque se sustituye, no se sustituye, sería extensión. nosotros votamos a favor tal y como está. Sí, ayer no lo ha modificado, entonces la está registrada por otra cosa distinta de la ley, que se haga la corrección. Pasamos a la siguiente moción entonces. Vale. Que es la La de la pirotecnia. Por orden de la pirotecnia. Bueno, Son 8 abstenciones y 3 votos a favor que votan nada. digo. Bueno, la 4796 es el número de entrada. Es sobre la regulación de la pirotecnia. Exposición de motivos. Es tradición en ocasiones de celebración como actos religiosos, fiestas populares o navideñas, así como en fiestas privadas, o para sencillamente festejar una clasificación deportiva o por el simple placer de encender una mecha, el uso, en muchas ocasiones, indiscriminado de fuegos de artificio, los popularmente conocidos como cohetes y o petardos. Pero también son conocidas las molestias, algunas de ellas muy graves, que causan en niños pequeños, personas con hipersensibilidad, ancianos, personas con problemas cardíacos y todo tipo de animales, ya sean domésticos o salvajes. La Organización Mundial de la Salud cifra en 120 decibelios el umbral máximo de ruido a partir del cual se pueden generar daños en el oído. Los cohetes pirotécnicos pueden superar los 170 decibelios fácilmente.
En el caso de los animales, el uso de petardos o cohetes genera taquicardias, miedo, aturdimiento, náusea, falta de aire e incluso llega a provocar paradas cardiorrespiratorias que derivan en el fallecimiento. Así como, derivado del citado pavor, da pie a escapadas incontroladas que provocan su pérdida o posibles atropellos surgidos a raíz de su deambular en horas y días posteriores. Somos conscientes de que debemos diferenciar entre el uso de petardos indiscriminado y el que se hace en determinados festejos populares. También sabemos de la gran polémica que se puede generar contraria a esta moción por parte de algunos colectivos de nuestro municipio si se tergiversa la verdadera intención de la misma. Y es por ello por lo que instamos a tener reuniones con colectivos que organizan estos eventos para explicar el espíritu de esta moción, que no es otra que el respeto a los demás. Esperamos por la predisposición que se ha tenido en otros municipios que sean receptivos ante las alternativas a los castillos de fuegos artificiales que se han aportado como espectáculos de luz y sonido que mejoran infinitamente la vistosidad de eventos, así como llegar a un acuerdo para que los cohetes, siendo negociados en número, sean explosionados por personal formado en las ocasiones que se acuerden y con el seguro y permisos pertinentes en regla. No pretendemos prohibir, se pretende regular y proteger. Por ello, nuestro grupo municipal presenta en pleno para su aprobación, si procede, la siguiente propuesta. El Pleno del Ayuntamiento de Caja insta al equipo de gobierno a estudiar iniciativas de municipios cercanos sobre la regulación del uso de la pirotecnia. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Caja insta al equipo de gobierno a reducir el uso de pirotecnia en diferentes fiestas y eventos municipales. Y tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Caja insta al equipo de gobierno a informar a los vecinos sobre el uso de la pirotecnia que se hará en las diferentes fiestas y eventos municipales, día, hora y duración, para que estos puedan prevenir los efectos negativos que se puedan producir a ellos y a los animales. Bueno, nosotros en primer lugar le preguntaríamos porque el tema de los problemas aquí de las molestias de los cohetes y de los petardos y demás, ya hace varios años, que sobre todo en las redes sociales donde más se está expresando el malestar de los vecinos. Nos gustaría saber si a raíz de esas protestas el equipo de gobierno ha tomado alguna iniciativa, alguna solución o ha intentado paliar esas molestias y esas protestas. De todas formas, nosotros pensamos que siempre han formado parte de los festejos populares los cohetes, los petardos, la pirotecnia, los fuegos artificiales. El tirar cohetes, que yo sepa, no solamente tiene lugar en las fiestas patronales, por ejemplo aquí en Caja, en la fiesta de San Francisco, o por ejemplo los años que se han recuperado las fiestas del barrio de Bellavista. Es decir, cohetes o petardos se tiran en otras fiestas que no solamente son las que celebra el ayuntamiento o en este caso la concejalía de festejos. Se tiran cohetes y se tiran petardos en la época de los carnavales, se tiran cohetes y petardos en la Nochevieja. La Nochevieja es que está hasta las 5 de la mañana escuchando petardos. Sí. Y eso realmente lo hacen los particulares, los vecinos y las vecinas. Estamos en el área metropolitana rodeados de otros municipios donde también celebran sus fiestas y tiran cohetes y tiran petardos y hay fuegos artificiales. Entonces, molestias, pues claro que hay molestias, que los animales pueden sufrir ataques e incluso personas, niños con ciertas especialidades, claro que sí, pero yo creo que son, en el caso de Caja es 2 veces al año, que creo que debemos de tener un poco de más miramiento en la convivencia entre uno y otro, reconocer que son fiestas que se celebran por parte de nuestros vecinos y nuestras vecinas, que lo viven con ilusión y con ganas, y yo no creo tampoco que haya ningún problema en ese aspecto, que son 48 horas realmente de fiestas patronales o 48 horas de las fiestas de aquí del barrio de Bellavista. Ahora, si se ha tomado, la moción habla de qué medidas se han podido tomar en el resto de municipios para solucionar o para paliar esas molestias. No lo sé si aquí se ha hecho. Entonces, en nuestra pregunta al equipo de gobierno, si han tomado alguna medida, si se han reunido con colectivos que han expresado esas molestias, es lo que preguntamos. ¿Cómo contestar?
La verdad que esa pregunta que está haciendo ahora no es la misma que hiciste unos meses atrás, ¿no? En fin, en Cajas, como sabemos, se tiran cohetes por motivos, como habéis dicho, religiosos o fiestas desde el siglo XVIII. Se ha estado manteniendo esta tradición año tras año, considerándose como una manifestación de alegría y de fiesta. Sin embargo, hoy somos diferentes y nos encontramos entre a los que nos preocupa los efectos que puedan producir en la salud a determinadas personas o animales, y a los que les gustan simplemente bien por motivo de fiesta o bien porque quieren mantener esta tradición. Como has cambiado pues, de pregunta, porque parece ser que el problema es de ahora, en el otro pleno nos preguntaste que cuándo los íbamos a acabar, a quitar, lo cual creo que ni Juan ni Juanillo, porque parece ser que antes los cohetes... Sí, nos preguntaste, bueno, la pregunta fue que cuándo lo íbamos a quitar. Entonces yo pensaba que en ese momento, por lo mejor los cohetes no tenían ruido, o a lo mejor no había ese problema que hay ahora. En fin, ni Juan ni Juanillo. En fin, es de entender que hemos cambiado, lo hemos hecho demasiado sensible, pues hoy, a pesar de que tiramos menos cantidad de cohetes que antes, nos afecta hasta el ruido que producen los cohetes que se tiran en las fiestas de los pueblos vecinos, San Roque, Vezubia, Puerto. Y esto es debido a nuestra cercanía y se oyen como si salieran de aquí, por lo que algunos vecinos, por error, hasta nos hacen responsables de esas tiradas, como ocurrió en las pasadas fiestas de San Miguel de Huertorvega, a las que usted refiere, y que ustedes mismos que presentan la moción, por desconocimiento o por animar el ambiente, apoyaron en redes sociales los comentarios de vecinos que se confundieron y que después se disculparon personalmente. Pero como bien dicen, por un lado está la tradición por las fiestas populares o actos religiosos, sin contar también con las tiradas de algunos vecinos cuando gana el Madrid o cuando gana el Barcelona, o en sus cumpleaños o la fiesta de Navidad, como bien habéis dicho. Y por otro están las molestias que pueda causar el ruido para algunas personas enfermas o animales, o que simplemente no les gusten. Nosotros, conscientes de esta situación, hemos estado tomando medidas para ello progresivamente desde el inicio de nuestra legislatura. Y si ustedes también pretenden serlo, deberían saber que no basta solo con hacer la pregunta de cuándo se van a quitar, o ni con intervenir a ciegas en Facebook con el fin de calentar las redes, ni incluso presentando esta moción. Si verdaderamente se desea buscar la mejor solución para todas estas circunstancias, también hay que asistir a las reuniones que se convocan para ello y escuchar a los vecinos. Y ustedes asistieron a ninguno. En esta moción nos dicen que hagamos igual que en otros pueblos, comunicando, y así se está haciendo. Seguramente desconocen también que somos el municipio que menos gasta en cohetes y el que menos fiestas tiene de la mancomunidad. Por consiguiente, el que menos cohetes tira y el que menos ruido hace. Nos instan también a reunirnos con los colectivos de nuestro municipio cuando ya lo hemos hecho en 2 ocasiones. Además de hacerlo con todas las asociaciones y clubes por correo, se invitaron a todos los vecinos afectados o interesados a través de la web y de redes sociales. Y ustedes, que tanto nos acusan de no consensuar y que actuamos en solitario, a pesar de estar al día de ello, porque así lo dice su participación en los comentarios generados en Facebook, pues no asisten a ninguno, ni como grupo ni como vecinos afectados. Así, para que conste en esta moción, porque decir que como estamos trabajando en ello, estamos de acuerdo, después de valorar el sentir de todos los participantes, no solo en estas reuniones, sino también con las opiniones a consultas de vecinos y negocios de nuestro pueblo, se acordó tomar las medidas respetando la tradición, atendiendo y adaptándonos a todas las opiniones de una forma razonable y equilibrada. A fecha de hoy se tiran mucho menos cantidad de cohetes y se ha ido reduciendo considerablemente los ruidos que hasta ahora se han venido produciendo. Primero, porque el presupuesto es el mismo del 2015, con lo cual la compra es menor debido a la subida de precios.
Segundo, porque se reparten en 2 fiestas, lo cual al dividirse disminuye la tirada. Porque se rebajó también la compra total de cohetes de ruido al incrementar un castillo de fuegos artificiales al final de fiestas, el cual es más vistoso y menos ruidoso. También porque se ha incrementado más la compra de cohetes de luces de colores, sin ruido, más suaves, y rebajando la cantidad de los más ruidosos. Y así como nos indican, de incorporar la hora de tirada en el programa de fiestas para conocimiento de los vecinos, como ya vienen haciendo otros municipios. Y así se ha hecho en esta última. Y ya por último me gustaría acabar con una noticia muy acertada, por cierto, publicada en el periódico Granada Hoy, donde intervino Ganemos Cajas, concretamente Pablo Bertrán, con motivo de la rotura del pacto famoso. Su título era Cajas, un pueblo fantasma. Y continúa diciendo: el silencio de Cajas solo se rompe cuando el campanario marca las horas en punto. Son las 11 y las calles están vacías. Y frases como Cajas, un pueblo dormitorio, o está dormido. ¿En qué quedamos? Nos molesta todo, el silencio y los cohetes. Esto es una contradicción. En fin, a nosotros particularmente los cohetes no es una cosa que nos fastidie, pero intentamos respetar nuestras tradiciones, escuchando todas las opiniones. Creemos que si actuamos con equilibrio, si todos ponemos un poco de nuestra parte, de una forma moderada, no sería muy difícil adaptarnos. Y aunque solo sea por motivo de nuestras fiestas, se rompa ese silencio que también referí por unos cuantos días. Así que, es decir, que se está trabajando en ello. Pasamos a la votación. Nosotros votamos en contra. Nosotros votamos a favor, vamos a seguir tomando medidas para reducir lo que es aceptable, lo que yo propongo. ¿Nosotros? Estamos a favor, de hecho estamos tomando medidas, estamos haciendo lo que les propone. También reconocer eso de coherencia, se supone que no lo había hecho. Ya se lleva un tiempo se supone que no lo había hecho. Ahora le he dicho a él, estamos reunidos con los vecinos, está tomando la decisión de no coherencia. Está bien. Pasamos a la siguiente moción, que es por se pida menos. No solo porque hay menos dinero, porque si me ha escuchado la otra parte, Pepa ha dicho que se han sustituido ruidosos por de colores que hacen menos ruido. Pasamos a la siguiente lectura de la... Por la traca no, aparte de los cohetes que se tiran. Pasamos a la siguiente. La número de entrada 4797, que es la derogación del delito de injurias a la corona. Exposición de motivos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo del 2018 una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron 2 jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del rey durante la diada. La justicia europea considera que esa actuación fue una expresión simbólica de la crítica política y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión. El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la corona, artículos 490.3 y 491. Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes, sino más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se tratan de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia.
Esta postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Añadiendo, además, en observación específica sobre este tema del 2011, la gran importancia que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras de ámbito público y político en una sociedad democrática. Es por ello, dicen literalmente desde las Naciones Unidas, que todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los jefes de Estado o Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política. Recientemente el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución para reprobar el comportamiento del rey por su discurso tras el 1 de octubre del 2017, donde se alentó la confrontación y la tensión y, envolviéndose en una constitución que ya no representa a toda la sociedad, se puso en primera línea del bloque reaccionario. Una irresponsable actitud que estuvo acompañada por el tono bronco e indeseable. A esta reprobación se le ha unido la del Ayuntamiento de Barcelona. Ante el acuerdo del Parlamento, el Consejo de Ministros acordó pedir al Consejo de Estado que emitiera con urgencia su dictamen preceptivo para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, pues el Gobierno consideraba políticamente aceptable la proposición aprobada. A pesar de que el Consejo de Estado ha recomendado no acudir al Tribunal Constitucional, declarando que el Parlamento es libre de hacer juicios políticos, el Gobierno lo ha desoído y anunció el pasado 26 de octubre que interpondrá un recurso contra el Parlamento. Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno se incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona, así como recientemente ha sido aprobada en trámite en el Congreso una ley de protección a la libertad de expresión impulsada por Izquierda Unida que recoge precisamente este acuerdo. Por otra parte, los miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la mesa del Congreso han denegado en las últimas semanas que ni siquiera se debata en esta Cámara la aprobación de una comisión de investigación sobre los presuntos delitos que haya podido cometer el rey emérito, don Juan Carlos de Borbón. A raíz de las grabaciones con Corina, dadas a conocer por diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar investigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la mesa del Congreso, donde se alegaba que la inviolabilidad del jefe de Estado impedía esta investigación, algo que no compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos de naturaleza política refrendados por el Gobierno. El pasado 23 de octubre se denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar a don Juan Carlos de Borbón desde su abdicación en 2014, cuando formalmente dejó de ser inviolable por estar únicamente aforado. Por último, creemos que resulta ya del todo inaplazable materializar una reivindicación democrática básica en este país, como es la realización de un referéndum donde las españolas y españoles decidamos qué modelo de Estado queremos. Por ello nuestro grupo municipal presenta al Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente propuesta. El Pleno del Ayuntamiento de Cájar insta al Estado a derogar el delito de injurias al rey y a la Casa Real en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor a esta figura a la del resto de los ciudadanos. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Cájar rechaza y condena el posicionamiento de Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Cájar apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Cájar insta al Gobierno y al Congreso de Diputados a que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por don Juan Carlos de Borbón desde el año 2014. Quinto, el Pleno del Ayuntamiento de Cájar insta al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que los ciudadanos podamos elegir
entre la monarquía parlamentaria o una república democrática y social. Sexto, el Pleno del Ayuntamiento comunicará este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso. ¿Pero nada más? Sí. Con respecto a la injuria a la corona, el Pleno del Congreso ya acordó revisar el Código Penal para suavizar e incluso eliminar delitos como la injuria a la corona, el enaltecimiento del terrorismo y la ofensa a los sentimientos religiosos. Una iniciativa que creo que fue a finales de octubre de Unidos Podemos, que contó con el voto favorable del Partido Socialista Obrero Español, de los nacionalistas vascos y de los catalanes. El viaje, suponemos, a la moción de censura contra Rajoy. Tanto Ciudadanos como Partido Popular lo hemos rechazado, así que dentro de unos meses no será delito la injuria al rey, ni el enaltecimiento al terrorismo o la ofensa a los sentimientos religiosos. Estas son las cagaderas del Partido Socialista. Hay que recordar que una iniciativa similar a la ya aprobada se presentó gobernando Rajoy por el mes de marzo por parte de Esquerra Republicana y los socialistas votaron en contra, pero ahora tragan. En relación con la reprobación a la actuación del rey el 1 de octubre, y ya que esta declaración política tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña, desde el Grupo Popular se instó al gobierno de Sánchez a impugnar ante el Tribunal Constitucional la citada resolución, que como sabemos ha sido admitida a trámite muy recientemente. Nosotros reiteramos el papel fundamental de la monarquía como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y especialmente la actuación del rey don Felipe VI ante el desafío secesionista catalán. Respaldamos la figura del rey y el mensaje que envió a los ciudadanos ante la situación de extrema gravedad que se generó el año pasado en Cataluña en torno al 1 de octubre. La figura del rey, que representa la unidad y permanencia del Estado, resulta enormemente incómoda a los secesionistas y a todos aquellos que pretenden terminar con la unidad de España. Pero también quiero decir varias cosas. Aquí ustedes en el apartado tercero de hablan de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía. Hombre, una monarquía antidemocrática, hay países que incluso para la parte más izquierda de la sociedad española consideran que es la panacea del estado de bienestar social, de países desarrollados, de países progresistas, y son países monárquicos, como ocurre con todos los países del norte de Europa. Ustedes hablan de que la monarquía es antidemocrática. Todavía no he escuchado que nadie condene, por ejemplo, el régimen castrista. Van a decir que siempre nos vamos al mismo sitio, ¿no? Nos vamos al mismo sitio porque Fidel Castro, antes de morirse, mucho antes de morirse, nombró de sucesor a su hermano. Y luego su hermano, Adeo, ha nombrado de sucesor a otro castrista. Y aquí quien dirige los designios y el destino de los cubanos no es una democracia, es un dictador. Y son principios dictatoriales. Tampoco ustedes hablan del régimen comunista chino. Y volvemos a lo mismo. Sí, China, dígame a mí que tiene China de democracia, por ejemplo, en las condiciones laborales de los trabajadores chinos, por ejemplo, bien poquito. Y luego, volviendo al punto quinto que ustedes hablan, pues sí, no hay ningún problema. La Constitución no son las Sagradas Escrituras ni es la Biblia. Y se tiene que reformar seguramente porque la sociedad española ha cambiado. Hace 40 años se votó por una monarquía a través de un referéndum. Ustedes en el año 2014, por parte de su ideología o de lo que representan las confluencias Unidas Podemos, están entrando en las distintas instituciones. Entraron en el 2014 en el Parlamento Europeo. Han entrado en muchísimos municipios. Habrá municipios donde seguramente van a seguir gobernando porque están haciendo una gestión buena. En otros sitios a lo mejor no, son los primeros que van a salir. Entonces, la reforma de la Constitución viene recogida en el título 10 de la misma. En el título 10 dice que para cambiar la forma del Estado español hace falta una reforma agravada, que sabemos que es mucho más compleja que, por ejemplo, la que se utilizó para modificar el artículo donde se habla del tema de la deuda pública, creo que fue el artículo 133. Entonces,
habrá que ser 135. Habrá que seguir, evidentemente, el procedimiento legalmente establecido. Pero que todo esto que les digo, se lo digo reconociendo la coherencia que tienen ustedes, Unidas Podemos, Izquierda Unida y el resto de confluencias, que son republicanos. Aquí el problema reside en otros partidos que juegan con sus características de cinismo y de hipocresía y que evidentemente han perdido el norte, han perdido el sur, el este y el oeste, como es por ejemplo el Partido Socialista. El Partido Socialista es el que tiene que definirse dentro de sus principios, si es republicano, si no es republicano, y eso es lo que tiene que llevar a su programa electoral. Un referéndum y habrá monarquía o habrá república. La Constitución no se va a quedar así para el resto de los años y de la vida española. Posiblemente tendrá que ser objeto de una reforma, pero que los distintos partidos que vayan retratándose, si queremos monarquía o queremos una república. Y el pueblo español, evidentemente, votará en la urna. Ese es el sistema democrático que tenemos y que creo que es el más, dentro posiblemente, de los defectos que pueda tener, es el más aceptable. Sí. Yo solamente voy a leer otras cosillas, no iba a hacer ninguna intervención, pero voy a hacer un recordatorio. Nosotros creemos que no es el momento porque esta moción coincide con una campaña del soberanismo catalán contra la monarquía. Esta campaña no se debe a una voluntad de regeneración democrática, sino a un ataque al Estado para proclamar la independencia. No es el lugar porque los ayuntamientos no tienen competencia para decidir la forma del Estado. Aprobar la moción sería como hacer un brindis al sol, iniciaría un enfrentamiento como a las Cortes Generales y restaría tiempo para debatir sobre las políticas municipales. El lugar idóneo para debatir un cambio de nuestro sistema político nosotros creemos que son las Cortes Generales y entendemos que no es mayoritaria porque aunque la imagen de la monarquía se ha visto afectada en los últimos años, los españoles siguen aprobando la gestión del jefe del Estado. Un 75% de los españoles aprueban a Felipe VI, apenas un tercio, el 37%, pide la abolición de la monarquía frente a un 63% que no ve prioritario sustituirla. No es viable lo que proponen. Para sustituir la monarquía por una república sería necesaria una reforma constitucional agravada según el artículo 168, como lo he dicho, que exige una mayoría de 2/3 del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, la ratificación de la decisión por las nuevas Cortes, un nuevo estudio de la propuesta y nueva aprobación por 2/3 de cada Cámara y un referéndum nacional. Actualmente no existe esa mayoría, ni siquiera si el PSOE decidiera apoyar la reforma, y plantear una reforma del sistema político que no puede prosperar solo conduce a una frustración colectiva. Tampoco es viable un referéndum previo a una reforma sobre monarquía y república, porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que no cabe ningún referéndum consultivo sobre cualquiera reservada al procedimiento de reforma constitucional, según la sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008. Además, tal y como han advertido los letrados de las Cortes, tampoco fastidia una comisión de investigación relativa a don Juan Carlos I, pues los hechos que se desean investigar se cometieron mientras era inviolable como jefe del Estado, y la Constitución y las leyes no permiten una aplicación retroactiva de las normas por violar la seguridad jurídica de cualquier ciudadano. Entonces nuestro voto a esta moción va a ser negativo. Nosotros en contra. Nosotros también. ¿8 en contra? 8 votos en contra. ¿Qué hora es? Que tenemos a las 12 en Entonces podemos ir. Pasamos al punto 7 del orden del día, que es dar cuenta de las resoluciones emitidas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. ¿Os ha llegado la documentación? El punto 8 es dar cuenta del periodo medio de pago del tercer trimestre, que también iba en la documentación. El punto 9 es dar cuenta de la ejecución trimestral de presupuesto, no, de la morosidad, dar cuenta del informe de morosidad del tercer trimestre, que también iba incluida en la documentación. Y el punto 10 es dar cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto del tercer trimestre, que también iba en la documentación.
Pasamos al punto 11, que es ruegos y preguntas, en la que tenéis ruegos, preguntas. ¿No? ¿Vosotros? ¿Tampoco? Yo sí. ¿No puedes intervenir? Cuando se termine, también. Cuando se termine. Vamos a leer nosotros, al no haber preguntas ni ruegos por parte de los partidos políticos del grupo de la oposición, vamos a leer las respuestas a las preguntas que se hicieron en el anterior pleno. En el anterior pleno, el Grupo Popular hizo 4 preguntas, 2 de ellas se contestaron sobre la marcha y vamos a contestar a la tercera y a la cuarta. La tercera pregunta que se nos hizo fue: ¿cuánto y por qué motivo se apagaron las turbinas de la cueva de la Seta? ¿Cuánto tiempo han estado las cuevas sin la ventilación? Esta pregunta pues debería de haberla respondido el concejal que tenía esa delegación hecha, porque no tuvimos conocimiento del apagón hasta que el encargado nos lo trasladó. En ese momento empezamos a buscar información sobre el caso y comprobamos que el contador de la cueva de la Seta lo retiraron porque desde el año 2012, año en el que se hizo la reforma de dichas cuevas con un PFEA, aún seguía instalado el primitivo contador de obra que se instaló en su momento. Es decir, que a pesar de haberse terminado la obra en el 2012, no se había pedido por la anterior corporación la baja de ese contador ni se había sustituido por uno nuevo. Por lo tanto, la empresa procedió a su retirada. Desconocemos el tiempo concreto que ha estado en la cueva sin contador, ya que el concejal que tenía delegada esas competencias no informó al respecto, pero sí puede decir que en el momento en el que tuvimos conocimiento del caso, nos pusimos manos a la obra y se ha quedado resuelto en muy poco tiempo. Ya tiene un contrato que no es de obra, a los 6 años de terminarse la reforma y ya está instalado. Al parecer, había quien estaba tomando medidas para que el famoso coche fuera cuesta abajo y sin freno y para que el accidente y las consecuencias lo sufriera otro, aunque fuera de su propio tipo. A la cuarta pregunta que nos hicieron: ¿ha habido quejas en el colegio por la limpieza y mantenimiento que se ha llevado a cabo durante el verano? Hechas las consultas con el colegio y viendo que no hay ningún escrito, no nos consta que haya habido ninguna queja por parte del equipo directivo del centro sobre la limpieza que se ha llevado a cabo durante el verano en la dependencia del Colegio Público San Francisco de Cáceres. No habíamos preguntado a ustedes, vamos a pasar a responder las del grupo Ganemos. A la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son las siguientes, les vamos a contestar en una sola respuesta. La primera pregunta: ¿qué alcalde permitiría que la normativa urbanística dejara construir viviendas pegadas a las acequias? Segunda: ¿quién permitió que dichas viviendas vertieran sus darros a dichas acequias? Tercera: ¿se entubarán dichas acequias o no? Cuarta: con independencia de que se entuben dichas acequias, ¿se acabará con el despropósito de algunos vecinos que vierten sus darros a la misma? Quinta: ¿utiliza el método del avestruz con el tema del entubado de las acequias? Sexta: ¿sabe usted que las acequias entubadas seguirán transportando darros que regarán los campos que nos surten de alimentos? Séptima: ¿se ha contemplado otra solución distinta del entubado de las acequias? Octava: ¿se ha planteado informar de esto al Pleno? Novena: ¿son conscientes de que Cajas vierte sus darros al río sin depurar? Décima: ¿cuánto cuesta al mes y al año las multas por dicho vertido? Respuesta: según entendemos, no hay ningún inconveniente en que se construyan viviendas pegadas a la acequia, siempre y cuando se cumplan 2 requisitos imprescindibles. Dichas viviendas deben respetar en todo caso la servidumbre de paso generada por las acequias y en ningún caso podrán invadir ni cubrir el paso de las mismas, siempre que la longitud y anchura que éstas requieran para su correcto mantenimiento y conservación. Ninguna evacuación de agua de estas viviendas puede verter en la acequia colindante. Los saneamientos y otras salidas de agua de dichas viviendas deben estar conectados obligatoriamente a la red general de saneamiento y alcantarillado. Como ustedes sabrán, en este municipio se empezaron a construir viviendas allá por el año 1580, hace ya unos cuantos siglos, y en aquellos tiempos y hasta principios del año 1900 no existía el concepto de red de alcantarillado y todas esas viviendas vertían sus aguas residuales a las calles y a las acequias. Según se ha ido modernizando el planeamiento urbanístico, paulatinamente se han ido creando redes de saneamiento y alcantarillado y se han efectuado las obras correspondientes para conectar todas las viviendas
tanto antiguas como modernas, a dichas redes. Si bien, a día de hoy, algunas de las viviendas antiguas poseen algunas tuberías que aún vierten a la acequia, extremo este muy difícil de comprobar, ya que sería necesario levantar toda la infraestructura de las mismas para poder localizarlas. No obstante, los inspectores de Masagra están al tanto de este problema y cuando localizan uno de estos vertidos, requieren de inmediato al propietario de la vivienda para que conecte dicha tubería a la red general de saneamiento, eliminando así el vertido de la acequia. En relación al entubado de las acequias, por la presente le comunico que en este municipio existen ramales de 3 acequias: acequia gorda, acequia del genital y acequia del jacín. Estas acequias ya han sido entubadas a su paso por el municipio en los tramos que ha sido posible, siempre con la oportuna autorización y supervisión de las comunidades de regantes, que son las propietarias de las mismas. En los planes de empleo rural que se conciertan todos los años, se enfocan los trabajos que se realizan al cuidado, mantenimiento, limpieza y entubado de estas acequias. Somos conscientes de que las acequias entubadas o no seguirán transportando darros que regarán nuestros campos, pero esto lo será cada vez en menor medida, según se vayan detectando y eliminando los vertidos no controlados. También somos conscientes de que nuestro municipio vierte sus aguas residuales a los cauces de los ríos, tanto que anualmente debemos pagar unos 7.000 euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el canon y autorización para verter a esos cauces unos 144.000 metros cúbicos de aguas residuales. En este punto, comunicarle que ya se han realizado las obras de construcción de los colectores de saneamiento que deben ir conectados a la estación depuradora de la Vega de Granada, en la Vega de Granada. Y si bien estas obras no están finalizadas, ya que el tramo de conexión entre el colector de Cájar y la estación depuradora corresponde a la Junta de Andalucía. Finalmente, comentarle que en los últimos 10 años este ayuntamiento ha pagado 2 multas de 5.800 euros por 2 vertidos ilegales en 2 acequias de este municipio. Estos vertidos escapan a nuestro control y son debido a la irresponsabilidad de algunos usuarios y en otros casos de empresas ajenas a nuestro municipio. En lo referente al costo de esas sanciones, 10 años son 120 meses, 2 sanciones de 5.800 euros son 11.600 euros, que dividido entre 120 meses aproximadamente sale a 96,60 euros al mes lo que debemos de pagar por vertidos ilegales, seamos responsables de los mismos o no. En lo referente al coste de la autorización o canon de vertido, un año tiene 12 meses y a razón de 7.000 euros por año, pues sale 583,33 euros mensuales lo que debe pagar el Ayuntamiento de Cájar a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos autorizados a los cauces de los ríos pertenecientes a esta entidad. Con respecto a la siguiente pregunta, que es la 11, que dice ¿por qué han eliminado la vegetación que había en la entrada del centro sociocultural? Pues le contestamos que hace años, sobre el 2012, según el personal municipal, se cortó uno de los árboles de la plaza porque se había secado y se dejaron los setos que habían plantado. Estos setos se habían puesto muy altos, restaban visibilidad al edificio, soltaban mucha suciedad e impedían disfrutar de la hermosa plaza. Se han quitado los setos y las raíces secas del árbol cortado años atrás para poder darle uso a una bonita plaza que estaba desaprovechada. Ahora sirve para actuaciones y recitales musicales, para actuaciones teatrales, de guiñoles y marionetas, para actos relacionados, por ejemplo, contra la violencia de género, como hoy se va a llevar a cabo, y para infinidad de cosas que antes no se podían hacer. En resumen, se han quitado para dotar al edificio sociocultural municipal, donde se imparten los talleres municipales, de un espacio amplio para la convivencia. Ante la pregunta segunda, ¿en su guerra contra la naturaleza va a dar tregua a la vida y a la biodiversidad? Pues ante el asunto de su pregunta, la respuesta es sin comentarios, porque, como dice el dicho, a palabras necias, oídos sordos. A la pregunta tercera, decimotercera, decía, hace unos días en la calle Poniente, trabajadores municipales colocaron un espejo de un stop. ¿Aprovechó usted, señor Bautista, para hacer una rampa entre la acera y la calzada? Contesto a la pregunta. ¿Dime? Contesto a la pregunta. Las insinuaciones que hacen ustedes son muy graves. Y más que una pregunta es una ofensa. Pero como no tenemos nada que esconder y a pesar de que mienten como bellacos, le vamos a aclarar para que dejen de hacer insinuaciones ofensivas al respecto. Puesto al habla con los servicios municipales de obras, se nos informa de lo siguiente. En ningún momento el señor Bautista ni ningún otro miembro del equipo de gobierno
que lo forman en este momento, ahora ya 3, en ese momento lo formaban solamente 2 personas, dan órdenes de realizar ninguna rampa entre acera y la calzada en ningún punto de la calle Poniente. La única intervención que se lleva a cabo en la calle Poniente, previa consulta y visto bueno del informe preceptivo de la policía local, es la colocación a petición de vecinos de un espejo en la calle Poniente y de una señal de stop en la calle Federico García Lorca en su encuentro con calle Poniente. Que si se refieren a la presencia del señor Bautista el día que se iba a empezar la obra, nos informan que dicha presencia se debió a que pasó por esa calle cuando volvía de visitar la obra que se estaba llevando a cabo en La Cañada y que le pidieron parecer de la mejor ubicación de las señales, diciéndole que se ciñera a lo recogido y aconsejado por la Policía Municipal. Dicho lo cual, espero y deseo que todo haya quedado aclarado, más que aclarado, que dejen de mentir, de insinuar y de calumniar, que para estar o mantenerse en política no todo vale, señores. Cuarta pregunta. ¿Sabe usted qué tipo de obstáculos, que este tipo de obstáculos son ilegales? Se refieren a las rampitas. Pues la verdad es que lo desconocía, pues estamos hartos de ver ese tipo de obstáculos en todas partes. Es más, desde que hicieron esta pregunta, por todos los pueblos de los alrededores y de fuera por los que he pasado, he podido comprobar que lo hay a montones. Pero ante la duda hice la consulta con el técnico municipal y efectivamente nos comentan que son ilegales. Pero fíjate si nos sorprende que sea usted, señor López, quien haga esa pregunta, pues si usted mismo sabe que son ilegales, como es que en su casa tiene usted puestos 2 de esos obstáculos, uno desde la acera hasta la calzada y otro desde el escalón de su cochera hasta la acera, obstaculizando el paso de sus propios vecinos con un carrito o con un andador por la acera. Artículo 15. La pregunta era: ¿es legal utilizar empleados municipales para realizar obras ilegales para uso privado? Le contesto que vuelvo a repetirles que es muy grave lo que dan a entender y les vuelvo a repetir que es totalmente falso lo que insinúan, porque en ningún momento se han utilizado empleados municipales para hacerle al vecino al que se refieren veladamente ninguna obra. Dejen de ofender, de insinuar y de provocar. Y les vuelvo a repetir que utilicen otras formas, que la mentira no es buena y que para seguir aquí no todo debe valer. No pierdan más el norte. Pregunta 16. ¿Saben que estacionar vehículos en la acera es ilegal? Como jefa de la policía local, ¿sabe que los vecinos estacionan los vehículos en la acera? ¿Que esos vehículos son una dificultad para personas con movilidad reducida? ¿Tienen miedo a hacer cumplir la ley por miedo a la pérdida de votos? Sí, sabemos que es ilegal, así nos lo confirma la policía municipal, como también es ilegal ir en bicicleta en dirección prohibida. Y al menos incívico tirar la basura fuera del horario establecido, igual que incívico es entrar con perros a espacios en los que se indica que está prohibido, y otras muchas cosas más. Pero también es cierto que el grado de civismo de la sociedad depende de muchos elementos, y que hoy somos más cívicos que antes y mañana seremos más cívicos que hoy. Y no sabemos qué tiene que ver el hacer cumplir la ley con la pérdida de votos. ¿Qué insinúa? ¿Que los vecinos de Cájar son personas fuera de la ley? ¿Que los vecinos de Cájar no son honorables u honrados? Insinúan ustedes demasiadas cosas, manifiestan demasiada inquina o tienen ustedes mucho tiempo libre y no saben a qué dedicarlo. Pregunta 17. En esta legislatura se han realizado 2 deforestaciones al Monte Cábula. ¿Cuántos árboles se han plantado? ¿Se ha hecho un seguimiento de ellos? ¿Cuántos se han secado? ¿Cuál es el horizonte final de esas reforestaciones? Lo primero es decirle que el Ayuntamiento de Cájar en esta legislatura no ha deforestado, sino todo lo contrario, ha reforestado en 2 ocasiones. Yo contesto a las preguntas que ustedes le pasaron a la secretaria interventora. El número de árboles que se plantaron en cada una de las 2 ocasiones se hicieron públicos en su momento. Y si se hubieran dignado a acudir a dichas reforestaciones a las que se les invitó, estas preguntas al cabo de los años no serían necesarias. Los servicios municipales nos informan de que, tal y como ocurre con otras plantas que se siembran durante cualquier año, sea de esta legislatura o de otra, unas plantas agarran y otras se pierden, con lo cual es lógico que no todos los árboles que se plantaron hayan agarrado. Pero que gracias a los cuidados del personal municipal y gracias a que las condiciones climatológicas están siendo favorables, gran número de ellos sobreviven.
sin que nos hayan sabido especificar el número concreto de ellos, pues no lo hemos puesto a contarlo. Pero como el parque está abierto al público, si se aburren pueden hacerlo ustedes mismos. Pregunta 18. ¿En qué punto se encuentra la sustitución del alumbrado público por bajo consumo? Como recordarán, la Diputación nos hizo una auditoría energética y el Ayuntamiento preparó una memoria para solicitar los fondos FEDER destinados a la sustitución del alumbrado público actual por otro de bajo consumo. Por los servicios técnicos municipales se nos informa de que ha habido que realizar hasta 7 versiones a día de hoy a petición de Diputación, pues una vez que se rellenan los documentos con los datos que aparecen en dicha auditoría, se nos dice que algunos de esos datos no cuadran, a pesar de que se plasman aquellos datos que aparecen en la auditoría que se nos hizo. La última versión se ha realizado aproximadamente hace 2 semanas, por lo que estamos pendientes de que resuelvan y esperamos que dicha sustitución de alumbrado para colocar de bajo consumo se lleve a cabo el próximo año 2019. Pregunta número 19. ¿En qué punto se encuentra la consulta realizada para el cobro del IBE a las propiedades inmobiliarias de la Iglesia de Cajar? Esta pregunta ya se les contestó en el mismo pleno en el que la formularon, que fue el pleno del 28 de septiembre de este año. En ese pleno el Partido Popular formulaba la misma pregunta y se contestó sobre la marcha, que dicho informe se había pedido el día 14 de junio de ese año con el número de registro de salida 804. Pregunta número 20. Hace unos días se publicó en redes sociales que se iba a vallar el solar situado en la calle Cañada. ¿En qué situación se encuentra dicho solar? ¿Quién es el propietario? ¿Existe algún acuerdo escrito con el mismo? ¿Está cobrando el ayuntamiento el IBI de dicho solar? No sabemos qué redes sociales son las que ustedes leen, porque desde luego en la página web y en el Facebook del ayuntamiento no se ha publicado que se vaya a vallar el solarcito en la calle Cañada. Para refrescar un poco la memoria, hemos consultado con algunos políticos de legislaturas anteriores y se nos ha informado que a petición de vecinos, el ayuntamiento se dirigió al párroco para solicitarle el uso de dicho solar para aparcamiento. No nos supieron concretar el año de dicha petición, si fue en el 2011 o 12, y tampoco nos supieron concretar si al final se firmó o no un documento. Al no existir en aquellos momentos gestiona, ha sido imposible a día de hoy encontrar en el archivo dicho documento, pues desde el año 2011 a 2015, en el que sí se tiene gestiona, habría que mirar papel por papel. El caso es que este verano, en agosto, como se informó en la web municipal, se nos requiere por el párroco para que se deje expedito dicho solar. Cuanto antes mejor, con la intención de poder destinar dicho solar, propiedad de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Cajar, al fin para el que estaba destinado. Dicho solar, al ser propiedad de la Iglesia, está exento del pago del IBI por estar vigentes las exenciones de que disfrutan los bienes de la Iglesia Católica, tal y como se recoge en el informe del órgano consultivo al que hacía referencia hace unos momentos. Pregunta 21. ¿Es cierto que hace unas fechas la flota de vehículos del Ayuntamiento de Cajar no disponían de gasoil para funcionar por la falta de previsión del equipo de gobierno? Esta pregunta la hicieron en el pleno de septiembre y se refería a fechas anteriores, con lo cual la respuesta le correspondía al concejal responsable de dicha área y que ahora no está para responderla. Solo puedo decirle que tuvimos conocimiento de ello cuando el propio encargado vino a quejarse de la poca provisión de dicho concejal en ese y otros asuntos, ante lo cual tomamos carta en el asunto y en muy poco espacio de tiempo ese asunto se solucionó. Quizá cuando hacía referencia a no saber conducir y al coche sin freno no se estuviera refiriendo directamente a mí. Pregunta 22. La página web es un auténtico desastre, vacío, sin dominio. ¿No les da vergüenza? No, no es una vergüenza lo que nos da. Nos da pena porque el personal municipal está sobrecargado de trabajo desde la entrada en vigor de nueva normativa y que llega a cuadruplicar los documentos que son necesarios ahora para sacar un expediente adelante y están teniendo que priorizar el trabajo, cumplir con plazos y expedientes o sacar adelante la web. No tienen tiempo para llevarlo todo a la vez. Esperamos que cuando finalice el proceso de la selección de la persona que sustituya la excedencia de Celia y se incorpore él o el auxiliar administrativo, se alivie la carga de trabajo y sea posible llenarla de contenido. Esa es la intención tanto de ellos como nuestra. Pregunta 23. Algunas clases del Colegio San Francisco tienen hasta 27 niños. ¿Cree que Cajar no necesita un colegio de nuevo? ¿Van a poner en marcha una reforma integral del colegio?
¿Siente vergüenza que esta generación de alumnos estén estudiando en cuanto a lo que a infraestructura se refiere en peores condiciones que la generación anterior? Hecha la consulta al centro educativo, se nos informa de que a día de hoy hay una sola clase, la de 5 años, que tiene ese número de alumnos. La ratio de alumnos por clase no la dispone el ayuntamiento, sino la Delegación de Educación. Por otro lado, la delegación, que es la que lleva a cabo la construcción de nuevos centros, da prioridad a aquellas poblaciones en las que el número de niños matriculados aumenta de forma continua. Y aunque en Cajas la matriculación no aumenta año tras año de forma relevante, eso no quiere decir que desistamos de querer un colegio nuevo para nuestro pueblo. Y como ustedes ya saben, el año pasado, al quitarse las aulas prefabricadas, la delegación llevó a cabo una obra de reforma y mejora de las instalaciones educativas. Y el año próximo, en el 2019, tienen previsto llevar a cabo otra actuación de mejora y reforma del centro. Reforma que no va a llevar a cabo este ayuntamiento, sino la Delegación de Educación. Yo no tengo la sensación de que en Cajas se esté estudiando en peores condiciones de infraestructura que antes. Por ejemplo, antes había una aula prefabricada que ahora se han quitado y que incluso yo no sabía que existían cuando mis hijos mayores estudiaban. Las clases de infantil se han modernizado y son totalmente nuevas, con sus baños dentro de la misma clase. Ya no tienen que salir a la calle para ir al baño como en años anteriores. Pero esto no quiere decir que no haya cosas que mejorar, que desde luego que las hay. Y creo que hemos demostrado que en lo que va de legislatura estamos dispuestos a seguir tomando medidas para mejorarlo. Pregunta 24. Aprovechando que el ayuntamiento dispone de más de 2,5 millones, ¿piensan hacer alguna actuación relevante en el pueblo? Queríamos traer datos concretos, pero hecha la consulta a tesorería, se nos informa de que hasta que no se haga la liquidación del presupuesto no se sabe la cantidad que existe. Se estima que podrían ser aproximadamente unos 900.000 euros. Y sí, teníamos en cuenta llevar a cabo una actuación importante, que era la continuación de la obra del edificio nuevo del nuevo ayuntamiento que puso en marcha el anterior equipo de gobierno, con el fin de completarlo completamente y poder prestarle todos los servicios municipales de forma unificada a los vecinos de Cajas en un solo edificio adaptado a cualquiera de ellos y sin problemas de accesibilidad. Como ustedes saben, el proyecto lo realizó Diputación y hace unos meses se les remitió un escrito a Diputación sobre la posibilidad de llevar a cabo dicha obra con medios propios, pero a día de hoy aún no nos han contestado y dadas las fechas en las que estamos, este año ya no va a ser posible tomar las medidas necesarias para realizarlo. Y como aquí ya no había más preguntas, pues estas son las respuestas que teníamos. Y como no hay más, los siguientes puntos son asuntos urgentes y no hay ninguno, pues damos por concluida esta sesión de este pleno y haremos tiempo para esperar a los críos que vienen del colegio. Entonces bajamos que estaban en la